Señor. Vamos a regresar otra vez. Nos agarramos un poco de vacaciones de sexo, de propósito de la visita de Gabriel a Daniel. Gloria al Señor. Vamos a leer Daniel 9:24. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. «70 semanas están determinadas para tu pueblo y sobre tu santa ciudad». Daniel 9:24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Aleluya. Padre, te pedimos, Señor, en esta mañana que traigas bendición a tu palabra, Señor. Amén. Padre, abre nuestro entendimiento para que podamos entender, Señor, Padre bendito, la revelación que tú quieres que entendamos, Señor. Sí, cierra mi boca a toda cosa contraria a tu palabra, Señor. Y abre mi boca, Padre, a toda verdad y a toda justicia, Señor, porque lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Tomen asiento, hermanos, Dios les bendiga. Gloria al Señor. Nosotros vamos a repasar esto por unos 5 minutos, gloria al Señor. Entonces son 6 propósitos, ¿verdad?, de la visita de Gabriel a Daniel. Y recuerden que Daniel estaba en Babilonia, ¿verdad? Y había sido llevado cautivo por el rey de Babilonia, por Nabucodonosor. Había sido profetizado por el profeta Jeremías. Israel no quiso escuchar cuando llevaron a Daniel. Daniel era un niño de aproximadamente entre 10 y 15 años. Para este entonces, cuando Gabriel se aparece a Daniel, Daniel tenía aproximadamente 80 y tantos años. Gloria al Señor. Okay. Esto está bien, se repite, pero creo que esto está funcionando. Gloria al Señor. Entonces son 70 semanas, se le dijo a Daniel, están determinadas sobre tu pueblo. Y eso es lo que vamos a ver cuando terminemos esta última parte que vamos a ver, yo creo, esta semana y la que viene. Dice, y luego nos damos cuenta, decíamos, un verdadero profeta se quedará con lo que dice otro verdadero profeta de Dios. Amén. Entonces Daniel se quedó con lo que dijo Jeremías. Y es la manera que nos damos cuenta cuando es un verdadero profeta, ¿verdad? Cuando alguien dice, yo soy profeta, mándame $1000, pues nunca veremos en la Biblia que ningún profeta le pidió dinero a alguien, ¿verdad? Dios siempre proveía. Y si necesitaban pagar impuestos, los mandaba a pescar. Amén. Por eso yo tengo 2 calles ahí en la casa, hermanos. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Luego dice, se le dice a Daniel, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Miramos que el pueblo se refiere a los hijos de Abraham, y después de ahí los hijos de Isaac, y después de ahí llegó hasta los hijos de Jacob, al cual Dios le cambió por nombre, le puso Israel. Amén. Amén. Entonces, miramos que la ciudad de Jerusalén fue construida por Melquisedec, rey de Salem. Amén. Por Melquisedec. Entonces, si usted tiene un índice, o no sé cómo se le dice a la Biblia, y usted sigue la palabra Jerusalén, usted se va a dar cuenta. Se acuerda que nos predicaban en la reunión de la semana pasada, ¿verdad? Pasada es hace muy largo, sí, la semana pasada. Ya extraño a los hermanos. Pero el Señor, en la reunión de la semana pasada se nos hablaba de Gabaón, ¿verdad? Ajá. ¿Se acuerdan de los Gabaonitas? Si ustedes leen el libro de los jueces y el libro de Josué, se van a dar cuenta de los Gabaonitas. Creo que eran ellos, si no me equivoco yo. Los Gabaonitas eran unos que se disfrazaron de pordioseros y venían en un burro viejo, y agarraron un pan que ya estaba todo mojoso y se lo llevaron a Josué. Fueron delante de Josué y le dijeron, perdona nuestra ciudad y nuestra gente, porque hemos escuchado que tu Dios
¿cómo se le diría esto? Se humillaron, hermano. Dios los libró, ellos eran los que eran dueños de la ciudad de Jerusalén. Dios tiene un propósito en todo, hermano. Amén. Imagínense, ellos eran dueños de la ciudad de Jerusalén, eran parte de esos 5 reyes que se levantaron en contra, o que se hicieron levantar en contra de Josué. ¿Se acuerdan que después dijeron, vamos, Josué ayudó a los gabonitas, vamos a destruirlos? Bueno, entonces la ciudad de Jerusalén siempre la han querido tomar, nunca la pudieron tomar los israelitas. No fue hasta que David, el rey David vino, y si leen ahí dice que David tomó la ciudad del gran rey. ¿Cuál es la ciudad del gran rey? Jerusalén. No porque es la ciudad de David, pero es la ciudad del gran rey porque es la ciudad de Melquisedec. Amén. Aleluya. Entonces todas esas escrituras las miramos. Luego si leemos en el libro de Hebreos, ¿dónde está? Aquí está, no está ahí. En el libro de Hebreos, Pablo nos explica que este Melquisedec era semejante al Hijo de Dios. ¿Verdad que dice ahí? Sin principio de días, sin final de días. Gloria al Señor. Bueno, entonces aquí miramos en el año 606 a.C., es decir, 606 años antes de que Jesucristo viniera, los israelitas, o los judíos, mejor dicho, fueron deportados a Babilonia. En el año 538, después de esto, Gabriel visita a Daniel. Había pasado aproximadamente 68 años. Faltaban 2 años para que se cumpliera la profecía. ¿De cuál profeta? Jeremías. No, Jeremías. Del profeta Jeremías. Jeremías les dijo que iban a estar en esclavitud o en, ¿cómo se dice la otra palabra? En cautividad por 70 años en Babilonia. Gloria al Señor. Y en el año 536 aproximadamente es cuando los judíos empiezan a regresar a Jerusalén. De nuevo, eso lo miramos en el libro de Esdras y en el libro de Nehemías. También el profeta Ageo, ¿se acuerdan que leíamos del segundo templo? Bueno, no me voy a adelantar. Solamente, y aquí están las 6 propósitos. Vamos a mirar uno por uno. Terminar con la prevaricación. ¿Cuál fue la prevaricación de Israel? ¿Cuál fue? Que la sangre de Jesucristo fuera sobre ellos, sobre sus hijos. Amén. Ellos dicen en el libro de Romanos capítulo 11 que fueron cegados no voluntariamente, sino que Dios los cegó a ellos para que usted y yo pudiéramos ver la luz. Imagínense. Gloria a Dios. Amén. Y mi abuelita diciendo que si no nos bautizaban nos íbamos a quedar judíos. Ellos fueron cegados voluntariamente para que nosotros pudiéramos ver. Amén. Y leíamos también en el libro de Romanos, creo que es el capítulo 2, que dice que somos judíos espirituales. Amén. Dice, no es judío aquel que está circuncidado, sino es aquel que es judío en espíritu, el que sigue la ley. Y dice, pues nosotros no seguimos la ley, bueno, la gracia de Dios que lleva al cumplimiento de toda la palabra. Amén. Jesucristo en ti la esperanza de gloria. Dijo Pablo, no es por obras para que nadie se gloríe, es por gracia. Amén. Imagínense. Amén. Gloria al Señor. Poner fin al pecado. ¿Cuál fue el pecado de Israel? No creer en el que se les había enviado. Amén. Amén. No creyeron. No creyeron. Y lo crucificaron. Pero para eso va a venir, de lo que estos 6 propósitos, acuérdense, no es lo que Jesucristo ya hizo, sino lo que Él va a hacer cuando regrese de nuevo a los judíos. Poner fin al pecado. El pecado de Israel, crucificarlo y decir su sangre sea sobre nosotros, sobre nuestros hijos. Aquí está. Para expiar la iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Cuando sabes hacer algo bueno y no lo haces. Nicodemo, ¿se acuerdan que fue con Jesús y le dijo? ¿Qué le dijo? Nosotros conocemos que tú vienes de Dios, porque de otra manera no hicieras esas obras. Entonces los sacerdotes, el clero de la iglesia,
el Sanedrín, como le llamaban ellos, cuando sabían que Jesucristo sí cumplía las profecías que estaban escritas acerca de él, pero como querían guardar su poder político y le tenían más miedo a Roma que a Dios, entonces, ¿qué dijo el sumo sacerdote Caifás? Mejor que muera un hombre y no que muera todo el pueblo. Tenían miedo. Pero Dios los cegó voluntariamente para que tú y yo pudiéramos entrar a esa gracia. Amén. Gloria al Señor. Traer la justicia perdurable. Ahora esto ya no habla de lo que pasó, ahora habla de lo que va a pasar. Después del rapto, el rapto, no hay palabra de rapto en la iglesia, en la Biblia. Después del arrebatamiento, el Espíritu Santo es tomado del mundo, del planeta Tierra, para que me entiendan. Y una vez que el Espíritu Santo es tomado del planeta Tierra, la bestia toma control de todo el mundo. Y es cuando viene la marca de la bestia y cuando viene la gran tribulación. Cuando viene la gran tribulación, leemos en Apocalipsis capítulo 11, que se aparecen dos testigos que predican aproximadamente por 3 años y medio. Y cuando estos dos testigos se aparecen, son muertos porque Elías no murió, ¿se acuerdan? El otro, que se llama Moisés, porque si usted mira lo que esos dos testigos hacen, se relaciona con lo que hizo Elías y con lo que hizo Moisés. No dice que ese sea su nombre, pero lo relacionas con esos dos profetas. Moisés, dice la escritura, creo que es en el libro de, si no es en Judas, es en Santiago, dice que el ángel, quien fue, creo que fue Miguel, se peleó con el diablo por el cuerpo de Moisés. Amén. Entonces el cuerpo de Moisés fue levantado, va a regresar y va a ser muerto juntamente con Elías, y van a estar allí en medio de la ciudad de Jerusalén muertos por ¿cuántos días? 3 días. Y dice que los pueblos de todas las naciones, cuando miren que estos hombres tan horribles, dice, ¿por qué tan horribles? Porque nada les podría hacer frente, hermano. Les mandaban aviones y hablaban la palabra, el fuego caía del cielo y los destruía. Les mandaban barcos y le ordenaban al agua que se convirtiera en sangre, hermano. Imagínense. Podían hacer con la naturaleza lo que ellos quisieran. Usted mira la película de Superman y de Batman y de... A ver, dígame, niños, ¿cuál otra? No, de la mujer, no, estamos hablando de hombres. De Iron Man y mire, la hermana Rebeca, sí sabe. Usted mira de los hombres X que tienen superpoderes y que cambian la naturaleza. Eso es lo que el diablo tiene a la gente engañada, pero lo que nosotros se nos prometió en la Biblia es verdadero. Amén. Es verdadero. ¿Usted cómo sabe? Bueno, nosotros conocemos que las tormentas las podemos detener a la voz de la palabra. Nosotros conocimos de nuevo al hermano Oscar Aguilar cuando venían los huracanes a México, a Yucatán, no le pegaban, no pegaban. Si se fija, por mucho tiempo pasaban los huracanes, destruyeron Centroamérica y cuando pasaban por ahí se daban la vuelta. Dice el hermano, decía el hermano, ¿sabe por qué? No, ¿por qué? Dijo, porque cuando dicen, aquí viene el huracán para llegar mañana, dice, yo me la paso de rodillas 3-4 días y le ordeno a ese huracán que no llegue. No se ponía en la televisión para decirle, huracán, así como los que pasaron ahí en el Harvey y el apóstol ese Maldonado, ordenándole al huracán y haciendo un gran show. ¿Cómo? ¿Cuántas veces se arrodillaron y pidieron perdón y misericordia? Esa es la diferencia. ¿Usted quiere que Dios lo escuche? Pida perdón y misericordia y verá que mueve la mano de Dios. Gloria a Dios. Amén. Esa es la diferencia, hermano. No arrogancia de yo soy el apóstol y por eso me tienes. No, ¿cuál es el apóstol? El profeta nunca dijo yo soy el profeta y por eso me tienes que. Dijo por la orden del Señor Jesucristo. Y aleluya. Ordeno. Y si Él no lo ordenaba, Él no hacía nada. ¿Por qué? Porque así tenemos que hacer, hermanos. Bueno, entonces, después de esto, hermano, después de que los 3 testigos vengan, dice que después de los 3 días, dice que van a ser levantados al cielo. Imagínense.
Yo no quiero ver nada de eso, Nomás le estoy diciendo, si usted quiere quedarse a ver eso, pues bueno, está bien, hermano. Pero para eso va a ser para las vírgenes fatuas y para el mundo pecaminoso. Pero las vírgenes fatuas van a tener que pagar con su propia vida, y la sangre de Jesucristo ya no va a estar disponible para ellos. Van a tener que morir por causa del testimonio, pero no por la sangre de Cristo. Es lo que tenemos que entender. Después de eso, cuando todos los países vienen a tratar de destruir a Israel, el templo ya va a estar hecho. De acuerdo a lo que se nos dijo, creo que es Apocalipsis 17, Rusia va a destruir al Vaticano. Entonces el Papa va a huir del Vaticano y va a irse al templo que los judíos ya van a tener. Y literalmente se va a sentar en el templo de Dios como Dios. Y ahí es donde va a empezar una guerra tremenda, hermano. Cuando todas las naciones van a querer destruir a Jerusalén, entonces ¿quién cree que va a venir? Cristo. Se va a armar una guerra tremenda. Pero ¿quién va a ser el vencedor? ¿No es bueno conocer? Amén. Que estamos del lado de los vencedores, hermano. Sí, amén. Amén. No cuando usted apuesta para ver si gana Canelo o si gana Mayweather o como se llama. Usted apuesta, pero usted no sabe porque ellos ya lo compraron la pelea. Los que lo compraron la pelea ya saben quién va a ganar, pero la gente no sabe. Cuando fue a ver, los Estados Unidos ahorita están bien tristes porque no pasó ¿qué es? Al mundial, ¿cómo se llama eso? No pasó, ahorita los americanos bien tristes. ¿Por eso estás triste, José? No pasó, hermano. ¿Y a nosotros qué nos importa eso? Nosotros sabemos que nuestro campeón va a ganar de todas maneras. Aleluya. Aleluya. Entonces, cuando Él venga, hermano, ahí se va a poner a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Amén. Y miramos que a Satanás se le va a ¿qué? Encadenar. ¿Y se le va a mandar a dónde? Al abismo. ¿Verdad que hemos aprendido un poquito? Amén. Gloria al Señor. Esas son las escrituras. Bendito sea el Cordero. Amen. Para traer justicia perdurable, gloria al Señor, para sellar la visión y la profecía. Para eso va a venir. Todas las profecías que se hablaron acerca de Él, hermano, serán culminadas. Porque después de eso, va a estar el milenio aquí, el desierto va a florecer, y dice que a todo mundo se le va, de los que queden vivos, que va a ser aproximadamente una tercera parte de la tierra. Porque las 2/3 partes de la tierra van a estar muertas para ese entonces. Va a quedar una tercera parte de la tierra viva, y a todos los que quedaron vivos se les va, ¿a qué dijimos? A obligar que sirvan al Señor por 1000 años. Por eso va a traer, la profecía se va a cumplir. Todo lo que dice en Daniel 12, parece entonces ya va a estar cumplido. A nosotros, lo que nos corresponde a nosotros como gentiles, ya se nos ha revelado. Los 7 sellos, ya se nos dijo lo que contenían. Y después de que miremos esto, vamos a ir a Apocalipsis capítulo 4 otra vez, un poquito más, para entenderlo un poquito mejor. Y después de eso vamos a ir a Apocalipsis capítulo 5 y vamos a empezar los 7 sellos. Pero primero vamos a pasar por esto y las 70 semanas de Daniel. Porque es importante que vayamos a ver lo que la palabra de Dios dice, para que nuestros ojos sean abiertos y podamos ver en qué estamos viviendo, hermanos. No tenemos que tener miedo de nada, gloria al Señor. Entonces todo lo que Daniel 12 dice se cumple, hermano. Para cuando Jesucristo está aquí en la tierra otra vez, ya está todo cumplido. Él reina por 1000 años. Por 1000 años Jesucristo reina. ¿Cuánto duró la edad del oscurantismo? 1000 años aproximadamente. 1000 años que reinó Satanás abiertamente sobre la tierra. Todo aquel que quería hacer algo
científico lo mataban, todo aquel que se paraba en contra de la Iglesia Católica lo mataban por 1000 años, hasta que Dios levantó a hombres como Martín Lutero, ¿cómo se llaman los otros dos? Martín Lutero, Calvino y el otro, el armeniano, Zwingli, algo así. ¿Ah? Wycliffe era antes de Martín Lutero. Wycliffe era antes de Martín Lutero, pero Dios empezó a levantar. Primero levantó a Juan Hus. John Hus, pero él era inglés. Y él se levantó y empezó a hablar en contra acerca de que el pan que tomaban en la comunión y el vino no eran el cuerpo ni la sangre literal de Cristo, sino que solamente eran tipos que representaban el cuerpo y la sangre de Cristo. Y también empezó a predicar en contra del bautismo de los niños y otras cosas, y por eso fue llevado a la hoguera. Y Juan Hus lo mataron en la hoguera. Si ustedes tienen una película, vean esa, la antigua de Juan Hus. Está buena esa película. Esa película le muestra lo que la iglesia, sin el Espíritu Santo, es capaz de hacer en contra de los creyentes. Y lo que tiene que hacer un creyente para pararse por la palabra. Y cuando Juan Hus estaba en la higuera, dicen que profetizó. En la hoguera. En la hoguera, gracias. En la hoguera. Dicen que profetizó y gritó y dijo, porque Hus quiere decir ganso. Juan Ganso. Dijo, han matado a un ganso. Dijo, pero detrás de mí se levantará un ave más grande que no podrán matar. Amén. A los 100 años después de la muerte de Juan Hus, ¿quién cree que se levanta? Martín Lutero. Y Martín Lutero también quiere decir ave que vuela. Gloria a Dios. Amén. Imagínense, puso las 99 tesis en la puerta de la Iglesia Católica, donde él era el pastor, hermano, y empieza la revolución cristiana. Y la luz de Dios empieza a darle vuelta al mundo hasta que llega a América, donde se nos compara con águilas volando, una ave mucho más grande. Que no van a poder matar tampoco, porque nosotros no vamos a pasar por tribulación, vamos a ser levantados en ese gran arrebatamiento. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora vamos a ver. Sexto, ¿cuál es el sexto propósito? Para ungir al Santo de los Santos, es lo que dice nuestra Biblia en español, ¿verdad? Amén. Ok, el 3 es expiar la iniquidad. ¿Quieren 2? Poner fin al pecado. 3 es expiar la iniquidad. 2 es poner fin al pecado. 1 es terminar la prevaricación o transgresión, que es lo que hicieron Israel. 2 es poner fin al pecado. 3 es expiar la iniquidad. 4 es traer justicia perdurable. 5, sellar la visión y profecía. Él cumple todo lo que está escrito en la Biblia. Si alguien le predica algo y dice, mira esta Biblia habla acerca de Sergio Hernández, ¡wow! Como estábamos leyendo el hermano Philly hablando de cierto ministro porque dice cuál es, Job no sé qué. Digo, pues está bien fácil, yo nací en julio 11, pues vamos a mirar todo lo que diga 7:11, que sea mío. ¿Verdad que no funciona así? La escritura, al único que exalta es a quién? El Señor Jesucristo. Da profecías de otros hombres, da profecías de otros apóstoles, profetas, da profecía aún de reyes que van a nacer, lo que dice la escritura. Pero cada uno de esos aún exalta a Jesucristo. Amén. Número 6. Ungir
al santo de los santos. Ungir al santo de los santos. ¿Y de qué estamos hablando ahí? Déjenme irme Daniel 9:24. Amén. Gloria al Señor. Les quiero. Ok, bueno, entonces vamos a mirar. Cuando leemos allí lo que dice en el hebreo no dice ungir al santo de los santos, sino que en el hebreo dice ungir al lugar santísimo. Eso es lo que dice en hebreo. Ungir al lugar santísimo. Gloria al Señor. Si lo puedo encontrar aquí. Aquí está. Dice Kodesh, Kodesh. Mesiach, Kodesh, Kodesh. Mesiach viene de la palabra Mesías, que quiere decir ungir. Por eso Mesías es el ungido. Y Kodesh, Kodesh quiere decir al santo de los santos. Porque en el templo, acuérdense que se repartía en tres partes. Ahorita la vamos a. El tabernáculo, usted mira, esto es un prototipo del tabernáculo en el desierto. ¿Se acuerda que Moisés le dijo Dios, lo mandó al monte por 40 días y luego Moisés fue y cuando vio al monte vio igual el templo de Dios? Y luego se le dijo a Moisés, todo lo que viste ahí en el monte, ves y hazlo ahí abajo. Y es lo que Moisés hizo en el tabernáculo en el desierto, un tipo del templo. Entonces afuera es la corte. ¿Usted lo mira la parte de afuera? Los atrios o la corte, afuera. ¿Eso es para quién? Dice en el libro de Apocalipsis. Para los gentiles. Adentro de ese lugar está el lugar santo y el lugar santísimo. Son dos lugares, santo y santísimo. Amén. Pero se llama Kodesh, Kodesh, porque son dos santos, santo y santísimo. El lugar santo era donde estaba la menora, los 7 candeleros, estaba el pan, estaba la mesa de la propiciación del pan sin levadura. Había, creo que te ponían 12 panes o 7 panes y se los tenían que comer al 7º día los sacerdotes. Solamente los sacerdotes podían comer de ese pan. Después estaba la menora de este lado, el pan de este lado, y luego cerquita del lugar santísimo, que se llama Kodesh Kodesh, cerquita del lugar santísimo, estaba un altar pequeño que tenía incienso. Y ese altar ponían el incienso que ponían ahí, lo prendían con la misma lumbre que prendían acá afuera el sacrificio. Entonces el sacerdote iba, prendía el sacrificio, ¿ok? Con ese mismo sacrificio el sacerdote prendía las menoras, las 7 candeleros, agarraba la lumbre, prendía el primer candelero, luego lo levantaba y prendía el segundo, no con la misma lumbre, sino que el primer candelero prendía el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, y después con esa lumbre venía y prendía el incienso. Por eso Dios les dijo, no puede entrar fuego extraño, ¿ok? Porque tenía que ser fuego del altar. Ese candelero siempre tenía que estar prendido. Entonces en la mañana, cuando el sacerdote se levantaba a prender el fuego del sacrificio, ¿de dónde cree usted que sacaba el fuego? De los 7 candeleros. Agarraba y prendía el fuego del altar. Y esos candeleros tenían que estar llenos con aceite de olivo todo el tiempo. Ok, pero ese y leíamos en déjenme regresarme. Leíamos en Levíticos 8, versículos 10 y 12, se le dice a Moisés
que tome aceite de la unción y unge el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él y las santifique. Entonces, ¿qué es lo que hace Moisés? Unge el tabernáculo. O sea, el tabernáculo en el desierto fue ¿qué? Ungido. Porque ¿cuál es el séptimo propósito? Ungir al santo de los santos. El sexto propósito, ungir al santo de los santos. Ahora dice usted, Jesucristo va a ser ungido. Bueno, no sé si se acuerda, pero vayamos, si no lo tengo aquí, vayamos a, ya ver si lo tengo aquí, si no para, sí, vayamos a nuestras Biblias, al libro de San Juan. Gloria al Señor. San Juan, capítulo 1. Y empezando en el versículo 25. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betebara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Regresemos a San Mateo capítulo 3. Gloria al Señor. Versículo 13. Aquí de nuevo está Juan bautizando. Es la misma historia. Mateo 3, versículo 13. Entonces, ¿por qué estamos viendo esto? Porque Jesús fue ungido aquí. El Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. En otras palabras, Dios estaba confirmando delante de testigos que este era el Mesías. Porque el Mesías es Dios. Solamente es una señal para confirmarlo, es una unción. Por eso cada uno de nosotros tenemos que tener esa misma señal. Porque somos cristianos. Sí, Señor. ¿Qué quiere decir cristiano? ¿Qué quiere decir mexicano? Uno pero ¿cómo? ¿Que cómo es de México? ¿Cómo? Que nació en México. Que es americano. Que nació en América. Que es estadounidense. Que nació en Estados Unidos. Es ciudadano americano, le dicen. Entonces, ¿qué quiere decir cristiano? Que nació en el reino de Cristo, en el reino de Dios. Uno que es como Cristo. Amén. Versículo 15. O versículo 13, perdón. Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así nos conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí del cielo le fueron abiertos, y aquí cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. No que era una paloma, ¿ok? El Espíritu Santo no es una paloma,
Porque aquí no dice que el Espíritu Santo es una paloma. ¿Qué dice? ¿Cómo? Como paloma. Esa es de la malinterpretación que todo el mundo tiene. Ponen al padre, un viejito, todo barbón, al hijo, un joven bien musculoso, ¿verdad? Con unas trenzas. Y el Espíritu Santo, una paloma. No. Dice, como paloma. Amén. Una paloma representa al Espíritu Santo, pero no es el Espíritu Santo. Amén. Sí, amén. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ah, ahí está, ungido. ¿Con qué está ungido? Con el Espíritu Santo. ¿Necesita otra unción diferente? No. No. Entonces, no está hablando en el sexto propósito, no está hablando de ungir al Santo de los Santos, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Está hablando de ungir al lugar santo. Porque si usted lee en el hebreo dice Kadesh, habla acerca de un lugar, no de una persona. Entonces este lugar fue todo ungido, leíamos en Levíticos, por Moisés. Después miramos el primer templo que fue construido por Salomón. ¿Cuánto tiempo duró Salomón en construir este templo? Aproximadamente 40 años, amén. Cuando Salomón construyó este templo, dice que se hicieron, que en todas partes del mundo conocido, hicieron las piedras. No crean que eran piedritas así chiquitas, uno se imagina como una piedritita, no, eran unas piedrononas así, hermano, que cada piedra pesaba más de 1 tonelada. Y todas las trajeron de diferentes partes del mundo para construir este templo. Y este templo, de nuevo, estaba basado en el tabernáculo del desierto, y también estaba basado, lógicamente, en el tabernáculo celestial. Ahora, este templo, si nosotros leemos ahí la escritura, este templo sí fue ungido por Dios mismo. Porque dice la escritura que cuando Salomón estaba orando, y los sacerdotes más bien, estaban ministrando, dice que bajó la Shekinah de gloria, y que los sacerdotes ni siquiera podían entrar a ministrar al templo, porque todo aquel lugar estaba lleno de la gloria de Dios. Imagínense, hermano. Por eso dice el Salmo que leíamos anoche, Pérez 24, ¿quién subirá al monte de Jehová? Amén. Porque ¿quién se va a parar delante de esa gloria tan divina, hermanos? Entonces, cuando Salomón estaba, ¿cómo se dice? No edificando, ¿y cómo se dice? Abriendo, ¿cómo dice la palabra? Inaugurando, dedicando el templo, baja la Shekinah de gloria, y Dios unge ese templo, y Salomón oró y dijo, Señor, permite que tus hijos, donde quiera que estén, cuando estén en problemas, que volteen y oren hacia este templo, y sus oraciones sean contestadas. Y luego de ahí salió Mahoma cuando construyeron la mezquita de Omar, y le copió y dijo, todos los musulmanes oran para Jerusalén, porque ahí está ese templo, pero eso no está, esa es una abominación delante de Dios. Sí. Amén. Dice la gente, es que Alá y Dios es lo mismo. No. Alá no es lo mismo y Dios, porque Dios nunca le dijo a su pueblo que mataran a los infieles. Nunca les dijo. Y el Corán se dice, mata a todos los infieles. Y también el Corán dice, el Islam no puede ser Islam mientras un judío esté vivo. Entonces ese no es mi mismo Dios, porque ¿cómo va Dios a maldecir al pueblo judío y luego bendecirlo en la Biblia y en el Torah, que son el Antiguo Testamento? ¿Cómo lo va a hacer? El Talmud, ¿cómo lo va a hacer? No puede. No se puede, no es lo mismo. Cuando alguien le diga, Alá y Jehová es el mismo, será el mismo para ti, pero lo mismo decía el pueblo de Israel cuando adoraban a, observe, Baal.
Baal. ¿No se parece la palabra? Baal quiere decir Dios. La palabra Baal quiere decir Dios de la siega o de la siembra. Ahí viene la palabra Alá. Y la gente diciendo, Alá y Dios es lo mismo. No, ese es Baal. Yo no sirvo a Baal. Yo sirvo a Jesucristo. Amén. Amén. Entonces cuando Salomón construyó este templo, Dios nos bendijo, hermano. Hubo grandes cosas que pasaron en ese templo. Fue ungido, pero después el pueblo de Dios se empezó a apartar de la palabra. ¿Y qué pasó? Aún si usted lee de Ezequiel, si usted lee Jeremías, dice que en el templo, al final, cuando vino Ezequiel y Jeremías, dice que en el templo hacían abominaciones. Llevaban ídolos para adorarlos en el templo. Los mismos sacerdotes. Y a Dios no le gustaba eso. Usted lee, dice Ezequiel y Jeremías, dice que los levantó en el espíritu y fueron al templo y miraron todo lo que hacían en el templo. Y por eso Dios dijo que lo iba a destruir por las abominaciones que se hacían allí. Amén. Entonces miramos que el templo de Jerusalén fue destruido entre el año 587 y 586 antes de Cristo. En otras palabras, habían pasado 587 años antes de que Jesucristo viniera, cuando este templo fue destruido. ¿Por qué es importante? Bueno, porque una fue ungido por ¿quién? Por el mismo Dios. Por el mismo Dios. Y sin embargo, ¿qué? ¿Usted cree que Dios va a ungir algo y luego ver cómo lo están abominando y decir, ay, pues yo ya lo ungí así como uno? Mira uno que el árbol está todo torcido. Pues yo lo sembré, sí, pero mira cómo está torcido, se va a quedar arriba de la casa. Córtalo. Amén. Así, Dios no actúa así. Árbol que crece torcido, vámonos, porque dice el dicho, su rama jamás endereza. Hay que cortarlo desde abajito para, bueno, yo no sé mucho de eso, pero me imagino que lo tienen que cortar desde abajo para que el tronco, pero luego tienen que amarrarle algo. Yo miro que mi abuelita le amarraba unas cosas al árbol. Le mochaba también, ¿verdad? Lo que va torcido nomás, hermano. Lo vas cortando, ok, para que se vaya corriendo para arriba. Amén. Entonces aquí estaba esto bien torcido. ¿Qué dijo Dios? Árbol que crece torcido, vámonos. Lo mochó, hermanos. Se llevaron todos los utensilios del templo a Jerusalén. Y luego leímos cómo el nieto de Nabucodonosor sacó los utensilios del templo para beber, y Dios también se enojó contra ellos y los destruyó. Porque es lo que Dios dijo a través de Jeremías: yo voy a destruir al rey de Babilonia. Y luego el segundo templo, así se miraba. Miren qué chiquito está el segundo templo. ¿Se acuerdan que leíamos en Ageo, el profeta Ageo, y que la gente dijo, ay, pues ese templo está bien chiquito, los más viejitos dijeron, ni se parece al templo de Jerusalén? Pero ¿se acuerdan lo que dijo el rey, ¿se acuerdan lo que dijo Dios a través del profeta Ageo? Y a ver si me lo puedo encontrar. Dice que lo hicieron con manos, ¿qué? Inmundas. Y este templo usted nunca va a encontrar en la Biblia. Nunca va a encontrar en la Biblia un lugar donde diga que la Shekinah de gloria bajó en este templo. No va a encontrar ningún lugar en la Biblia donde diga que los sacerdotes agarraron el aceite de la unción, así como Moisés, y ungieron este templo. Este templo jamás fue ungido. Este templo fue a donde vino Jesucristo. Y ahora la escritura dice: el Señor vendrá súbitamente a su santo templo. Y aún los apóstoles, cuando lo miraron entrar al templo, se acordaron. Porque ¿qué hacían en ese templo? Cuando llegó Jesucristo la primera vez ahí, cuando yo estaba grande, vendían pupusas, tamales, gorditas, jugaban a la lotería, bingo. Dice, en ese templo, pues hermano, hoy es lo que hacen hoy en la iglesia, ¿verdad? Invitan a la gente, vamos a tener bingo. Bingo en la iglesia. Una kermés y el pastor bailando con todas las hermanas. ¿Sabes qué? Le pone $5 al pastor ahí, porque están bailando con él. Es lo que hacen, hermano.
Y es lo que hacían en ese templo. Cuando Jesucristo vio, vendían de todo, vendían codornices, palomas, borregos, chivos, vacas, menos burros ni caballos. Vendían toros, todo lo que necesitaban para el sacrificio. Es lo que dijo la Biblia, ve y compra. La Biblia no dijo eso. La Biblia le dijo a través de Moisés, de lo mejor de tu ganado, trae. Dijo, y si no tienes, entonces trae un palomino o una codorniz. Pero no dijo que trajeran, que compraran. Dijo Jesucristo, mi casa es templo de oración y no cueva de ladrones. Entonces en este templo, ¿qué hicieron los sacerdotes, los escribas y los fariseos en este templo? Si usted lee el libro el Evangelio según San Juan, usted se va a dar cuenta que Jesucristo, estando en el templo, lo quisieron apedrear. Imagínense, Jesucristo estando en este templo, no estaba adentro, pero estaba aquí en la corte enseñando. La corte es la parte acá de abajo primera, ahí pueden entrar todo el mundo, los gentiles y todo el mundo. Cuando Jesucristo estaba en ese templo, se pusieron a alegar con él los fariseos y los saduceos. Usted lo puede leer ahí en el libro de San Juan. ¿Usted cree que ese era un lugar? Imagínense, Dios mismo había venido a ellos y lo rechazaron. Algunos dicen, no, es que este templo fue ungido cuando Jesucristo pasó por ahí. Vamos ahí a San Juan capítulo 2, versículo 19. Gloria al Señor. San Juan capítulo 2. Observe lo que Jesucristo dice. Aquí es cuando Jesucristo entra con el churrión, con el chicote y chicotea a todos, hermanos. A lo mejor nosotros dijéramos, oh, qué bendición ser chicoteado por Cristo. No, ¿vale? Cuando Él te chicotea es porque es su ira, hermano. Yo no quiero estar bajo la ira de Dios, yo quiero estar bajo su gracia. Amén. A veces decimos, Señor, haz justicia. Y se ven para acá porque con el que voy a empezar a hacer justicia es contigo. No se puede, mejor Señor, ten misericordia. Sí, amén. Versículo 15, y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Imagínense. Si fueran ciertas iglesias del mensaje dijeran, se salió de orden. Versículo 16, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis la casa de mi padre casa de mercado. Usted, por eso nosotros aquí no creemos que debemos de vender aquí cosas para beneficio de la iglesia, ¿entiende? Amén. No se puede. Ajá. Nos ha enseñado, si Dios no provee para que nosotros estemos en cierto lugar, mejor cierra. A lo mejor nos vamos al parque a predicar o en una casa nos juntamos. Sí, Señor. Sí, Señor. Versículo 17, entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿ustedes creen que estaban contentos? ¿Qué señal nos muestras ya que haces esto? ¿Ah? Imagínense. ¿Cómo que qué señal quiere que le muestre? Si aquí no es para vender, aquí es para adorar. Amén. Amén. Y respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego, esto es importante, vea. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantas. ¿Lo levantarás? Estaba hablando de ese templo. Bueno, fíjese, es doble. Estaba hablando, porque ahorita vamos a mirar, estaba hablando de ese templo, pero en 3 días estaba hablando de él mismo. Es doble profecía. Fíjese, ahorita vamos caminando para allá. Sí, tiene razón, no estaba hablando literalmente de ese templo, estaba hablando de su casa, de él mismo, porque él es literalmente el templo de Dios, donde moraba Dios corporalmente. Todo lo que Dios es estaba en ese cuerpecito llamado Jesucristo. Amén. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás.
Y en otras partes dice, a Herodes le tomó tantos años edificarlo y reconstruirlo y remodelarlo, y tú lo vas a destruir en 3 días. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Observe, destruir este templo. Jesucristo, los sacerdotes y los escribas y todos ellos estaban hablando de ¿cuál templo? De ese, del material. Jesucristo, cuando le respondió, estaba hablando de su templo de él. Pero como ellos estaban preguntando de ese templo, vayamos a 2 de Pedro, capítulo 3. Observe. Segunda de Pedro 3:8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años. Ahora entonces vamos a leerlo así. Regresemos a la otra escritura en San Juan capítulo 2. Observa. Porque no es este mismo Señor del que está hablando Pedro, claro que sí. Es el mismo Señor. Respondió Jesús, versículo 19. Un día es como ¿qué? Como 1000 años. ¿Y 1000 años es como qué? Como un día. Respondió Jesús y les dijo, vamos a verlo ahora con la interpretación de Pedro. Respondió Jesús y le dijo, destruid este templo y en 3000 años lo levantaré. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Sí. Camina despacio porque nos tropezamos. Aquí te tropezo. No, ¡ay! No. Despacito, porque proféticamente hablando, toda la Biblia es profética. Sí, amén. Proféticamente hablando, Jesucristo les estaba profetizando. Sí, miren, este cuerpo lo va a levantar en 3 días, pero ese va a estar bajo los escombros por 3000 años. Gloria a Dios. Amén, así es. O sea, Amén. Jesucristo murió el primer día. ¿Cuál día fue cuando Jesucristo murió? Viernes en la tarde. Ese es un día judía. Hablando del día judío, un día no es 24 horas, un día es cuando el sol se levanta a cuando el sol se mete. Eso constituye un día. Entonces el primer día de la semana Jesucristo murió. El viernes Jesucristo murió. Ese es un día. No es todas las 24 horas, pero para ellos ese es un día. Luego estuvo en la tumba todo el sábado, ¿verdad? Y luego, ¿cuándo resucitó? El domingo por la mañana. No a las 72 horas. ¿A las cuántas horas resucitó? Si usted le pone, vamos a decir que murió como a las 3 de la tarde. Si uno lo mira con nuestros días, pero nosotros lo tenemos que ver como ellos le llaman días. De 3 de la tarde del viernes a 3 de la tarde el sábado son 24 horas. A las 3 de la tarde o a las 3 de la mañana más 12, ¿cuánto es 24 más 12? Son 36. 36 más otras 3 horas, porque se levantó como a las 7 de la mañana o 6 de la mañana, ya saliendo el sol, dice la escritura. 40 horas duró muerto. Así es, hermano. ¿Verdad que sí? Al principio del tercer día él se levantó. Sí, Ahora observen, 3 días, 3000 años. Amén. Observen, el primer milenio empieza a contar cuando Jesucristo nació. Se levanta Jesucristo, ahí empieza el primer milenio. Desde el año de 0, que es cuando Jesucristo nació en Belén, de Judea, hasta el año 1000, son 1000 años. Es el primer milenio.
Del año 1000 al año 2000, ¿cuántos años son? 2000 años, 2 días. ¿En qué milenio estamos viviendo nosotros? En el tercer milenio. Ya ha salido el sol. Muy de mañana, tempranito. Amén. ¿Cuándo va a venir nuestro Señor? Pronto, hermano. Entonces, ¿cuándo va a ser levantado este segundo? No, el tercer templo. Porque para que Él venga, ahorita no nos queda tiempo, pero todo esto nomás es la pura base para que usted entienda lo que vamos a leer la siguiente semana. Él va a venir a su templo, hermano. Ese templo va a estar en Jerusalén. Desde ahí Él va a regir a todas las naciones. Pero tiene que estar levantado. Ese templo tiene que estar ungido para que Él sí se siente literalmente a reinar allí. Pero aún después de ahí vamos a ver, hermano, que ese templo todavía no es eterno. Porque dice que los cielos y la tierra van a ser removidos. Y luego dice la Escritura que va a bajar Jerusalén celestial como una esposa ataviada. Que dice que Él va a ser la luz y Él va a ser el templo. Dice, el templo de Dios entre los hombres está. ¿Quién es ese templo? Jesucristo. Y ese templo no necesita unción. Pero del tercer templo que vamos a hablar, porque 70 años después de la muerte, 35 años después de la muerte de Cristo, el segundo templo fue destruido por el general Tito. Búsquela ahí en Google. General Tito. Digo que en Google puede encontrar todo menos el Espíritu Santo. General Tito, usted encuentra, busque General Tito, destrucción del templo de Jerusalén, y va a encontrar toda la historia. Cuando el general Tito llegó, hermano, imagínense, le voy a contar la historia. Deme 5 minutos y ya vamos a terminar. Esto nomás es la base. Porque estamos viendo el tercer templo y lo vamos a ver en la nueva Jerusalén que desciende del cielo. Pero cuando el general Tito viene, dice que todos los sacerdotes entraron al templo, al lugar santo, y empezaron a cantar salmos. Y empezaron a clamar y a gritar y decir: ¡no se preocupen, pueblo! ¡El Mesías va a venir! Y nos va a salvar. ¿Qué había pasado, hermano? El Mesías ya había venido y lo habían rechazado. Todos los días cantaban himnos en ese templo. Dice el hermano Branham, mientras Jesucristo estaba crucificado allá en la cruz del Calvario, desfalleciendo, los sacerdotes estaban cantando el Salmo 24, el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y el Dios que ellos estaban cantándole estaba colgado en esa cruz y estaban ciegos y no se daban cuenta. Hoy en día lo mismo, hermano. La gente está diciendo: nosotros servimos a Dios, estamos buscando, estamos esperando por Jesucristo, están clamando cantarle a Jesucristo, pero en realidad Jesucristo vino, como dijo, le preguntaron: ¿no es este el Elías que había de venir? Amén. ¿Por qué pues dicen los sacerdotes que no dicen los sacerdotes que Elías a la verdad vendrá primero antes de ti? Sí, amén. ¿Qué les dijo Jesucristo? Elías ya vino, hicieron con él todo lo que quisieron, mas os digo que Elías vendrá y restaurará todas las cosas. Y eso es lo que ha pasado entre nosotros. Eso es lo que nosotros tenemos, hermano. Lo que le estoy predicando en esta mañana no es de mi mente. No es que Dios se bajó en una nube, en una luz, y me dijo: mira, Sergio, tienes que hablar esto y esto y esto. Lo que le estoy predicando es lo que Dios ya le reveló al hermano Branham. Sí, amén, aleluya. Solamente lo tomo de allí y yo se lo traigo a usted. Y lo expando un poco, claro que sí. Para que nosotros lo podamos entender un poquito mejor. Pero no son mis ideas. Sí, Señor, amén. Es la revelación que Dios ya nos trajo. Es la revelación que el mundo no puede ver. Es la revelación que la gente hoy en día rechaza. Sí, amén. Ustedes siguen a un hombre. No, nosotros seguimos a Jesucristo. Sí, amén. Jesucristo usó un hombre para predicarnos
Dios le dijo al hermano Joey Chávez, y lo tengo que decir, hermano, porque como quiera ustedes van a ver el poder de Dios manifestado. Sí, hermano. Hermano Jesús, hermana Lorena, todo lo que tengan que arreglar, arréglenlo. Amen. Porque mire, Dios los trajo aquí, hermano, para hacer una obra grande. Amen. ¿Usted cree que nos movió de California aquí nomás y nos dejó aquí? Todo el mundo corrió para allá y para el otro lado y se quedó como, ¿para dónde me voy? ¿Para dónde me voy? ¿Para dónde me voy? Pero el Señor no dejó que se moviera por un propósito, hermano. Amen. Aleluya. Dios, antes de que yo viniera para acá, se me hizo raro que el pastor Rowdy me diera toda la información de su casa técnico. Pon toda la licencia y pon toda la información para que te lleguen todos los papeles a mi casa. Y dije, pero si nomás me vio un día, ¿qué tal si soy un matón o alguien? ¿Por qué me da toda la información? Hasta le dije, qué raro este hermano, qué buena gente. No era qué buena gente. Bueno, sí es muy buena gente el hermano, ¿verdad? Se enamora el hermano rápido. Amén. Pero el asunto es que el hermano Joey, cuando me vio, o más bien el hermano Ron le platicó, le dijo, mira, un hermano, ya me imagino que me describió así, y me dijo esto y esto y esto, y quiere venir para acá. Días antes el Señor había hablado al hermano Joey, le dijo, va a venir un predicador y les va a hablar la verdad. Así, hermano, yo se lo digo. Dios es mi testigo y le puede preguntar al hermano Jory que de esas cosas él no va a jugar porque él sabe de lo que se trata. Y el hermano Jory, yo ni sabía hasta después que fueron a visitarnos a la casa, ¿verdad? Fue cuando nos dijo. Y dije, pues con razón el hermano Roy me dio toda la información. Hermano, pues nomás les prediqué la verdad 4 veces y ya, vámonos. Porque la verdad no le gusta a muchos. Así es. Yo me pregunté, Señor, ¿por qué me trajiste para acá? ¿Qué estamos haciendo? Luego nos empezamos a juntar y luego el hermano Adelfo que, ándale, por favor, predíquenos y no está Adelfo. Pero Dios es el que mueve a cada persona, hermano, para colocar a cada quien en su lugar. Dios movió al hermano Adelfo para que nosotros, hermano, si él no me hubiera rogado porque me rogó, por favor no me deje, no me abandone. Si él no me hubiera rogado, hermano, no estuviéramos aquí. Mi esposo y yo estuviéramos bien contentos. Bueno, aquí estamos contentos, no me malentiendan. Pero estuviéramos bien, bueno, quién sabe si estuviéramos bien contentos porque marcaríamos 2 horas. A lo mejor fuéramos todos los domingos bien enojados ante ese pañuelo. Pero Dios sabe, hermano. Amen. Dios sabe. Dios lo trajo aquí y aquí estamos. Y parece como que, Señor, ¿y qué está pasando? ¿Y qué estamos haciendo, Señor? Y mira, tenemos 2 años aquí, vamos para 3 y no crecemos, Señor. Y mira, Señor, pero hermano, Dios nos está moldeando porque Él tiene una obra para nosotros aquí. Amen. Aleluya, así es. Le voy a decir por qué tiene una obra para nosotros. Cuando el hermano Adelfo se fue, yo como ministro me puse triste, ¿ok? Como hermano en Cristo. Me puse a ayunar para que Dios nos mostrara qué es lo que estaba pasando. No crean que estoy jugando. Amen. Estoy gordo, yo no sé por qué, pero me puse a ayunar. Hermano, yo le dije, Señor, dame la respuesta. Porque yo no quiero, Señor, si no es tu voluntad que estemos obrando aquí, si no es tu voluntad que tengamos ese lugar abierto, si no es tu voluntad, yo no sé cuál es tu voluntad, Señor. Bueno, tu voluntad es que prediquemos, pero Señor, ¿cómo quieres que lo hagamos? ¿Qué quieres que hagamos? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué está pasando todo esto? Hermano, ¿sabe qué? No recibí respuesta. Aquí. Yo no recibí respuesta. Pero como el mismo Dios que tú le oras, Él te lo contesta como a Él se le pega la gana, ¿verdad? Porque Él es rey. No crean que es Trump. Trump pensaba que era rey, pero ahora se está dando cuenta que no, nomás es un simple presidentucho y cuando el Congreso se ponga de acuerdo lo sacan del poder. Pero a mi Dios nadie lo puede sacar del poder. Sí, amén. Yo estaba orando, hermano, estaba orando. Mientras yo estaba orando, allá en Indiana, creo que fue en Indiana, Dios le estaba hablando a un hombre. Se levantó un hermano que tiene una profecía, se llama Lío, se apellida Lí, y le dijo, mientras yo estaba orando, hermano, y le dijo al hermano Gabriel Villalobos, digo, tienes que ir para
Nuevo México. Digo, porque Dios tiene algo grande que hacer allá. Aleluya. Bueno, nosotros buscamos, pedimos ayuda aquí, pedimos ayuda acá, y Dios dice, calmados, no es con espada ni con ejército, sino con mi Espíritu Santo. Sí, hermano. Aleluya. Dice el hermano Villalobos que el primero no entendía, dice, porque él, imagínense, dice que no, un sueño como uno diría medio loco, dice el hermano que él se soñaba pasando por Nuevo México. Dice que iba corriendo, hermano, y donde corría dejaba fuego. Y yo orando, Señor, danos la respuesta. Y Dios estaba bajando y él estaba dando la respuesta. Aleluya. Fue una hermana de aquí y habló con él, no de nuestro grupo, pero de aquí no, de Albuquerque. Y habló con él y le dijo, tengo una pregunta. Dijo, ¿quién es tu pastor? Y él le dijo, pues ve si preguntar a tu pastor. A mí no me digas nada. Porque él no quería meterse en problemas con ningún pastor de aquí. Eso era antes del sueño y de la profecía. Dice, después, mientras yo estaba orando aquí, el Señor estaba hablando allá. Yo seguí orando por 1 o 2 semanas. A la segunda semana, la hermana, bueno, yo voy a decir su nombre, la hermana Luz, fue para allá a otra reunión que tuvieron en otro lugar, con hermano Villalobos. y la hermana, pues ella quería hablar con el hermano, tenía ciertas preguntas que hacerle. Le hizo las preguntas al hermano. Dice el hermano, dice que le dijo el hermano, si tú me hubieras hecho esta pregunta hace 3 semanas, o hace un mes, yo te hubiera dicho, ves, pregúntale a tu pastor. Dijo, pero como cuando ahora el Señor me ha dicho lo que tengo que hacer, tienes que hacer esto y esto y esto. Y ella entonces le dijo, y ella entonces le habló de nosotros. Entonces el hermano le dijo, sí, ves y habla con el hermano. Que ya le contó que el hermano Sergio, y él no se acordaba quién era el hermano Sergio. Le dijo, un gordito, chaparrito, cabello blanco. Digo, ya me acordé entonces quién es. Entonces le dijo, ves y habla y dile esto y esto y esto, y dile lo que el Señor ha dicho. Entonces la hermana Luz vino hace varios viernes, y habló conmigo y me dijo todo esto. Dije, pues, estaba bien nerviosa la hermana, digo, no sé qué reacción va a tener el hermano Sergio. Le dije, ¿cómo que qué reacción voy a tener? Yo estaba esperando la respuesta del Señor. Aleluya. Y él dice, yo ni siquiera tuve que gastar mi gasolina. La hermana Luz gastó de su gasolina y el hermano Leche. Y el Señor me trajo la respuesta, hermano. Aleluya. Yo no sé cómo se va a mover esto, hermano. Por eso le decía el miércoles. Yo no sé cómo se va a mover esto, ni quiero que empecemos a razonar. Se va a mover de este lado, se va a mover del otro lado, se va a mover. No. Simplemente vayamos delante de él en oración, hermano. Amén. Si hay un tiempo de orar es ahora. Si hay tiempo de ayunar es ahora. Porque ahora es cuando nosotros tenemos que dejar que el poder del Espíritu Santo de Dios se empiece a manifestar, moverse. Y nosotros solamente vamos a seguir esa columna de fuego, hermano. Y Él nos va a dar la victoria. Y todavía seguí orando, hermano. Y el domingo pasado, la hermana Luz estaba viendo al hermano en un video. Estaba en una predicación en vivo. La semana pasada, no sé qué día es, pero está en vivo. Dice que el hermano dijo, el Señor me mandó a decir otra vez, a través del hermano Tim. No, Lee. Tim es el pastor del hermano Lee. Dice, el Señor me mandó a decir otra vez a través del hermano Lee, ¿por qué te has tardado tanto para ir al Albuquerque? Ya eso es un warning, ¿cómo se dice? Una advertencia. ¿Por qué te has tardado tanto para ir al Albuquerque? Pues, hermano, yo le dije a mi esposa, ni te preocupes, no invites a nadie, no le digas a nadie, ven, mira, no. Vamos a dejar que el Señor se mueva. Una vez que el Señor, una vez que nosotros miremos, ok, vamos a ir para la izquierda o para la derecha, entonces nos movemos para allá con el Señor. Pero ahorita no le digamos a nadie, muévete o quédate, hermano, porque yo le aseguro que esto se va a armar un fuego grande. Porque no es mi obra, no es su obra, ni es la obra del hermano Villalobos. Porque imagínense, hermano, yo estaba orando, yo estaba ayunando, créame lo que yo estaba, Señor, dime la respuesta. Yo iba a mi trabajo llorando, porque 1 hora y media voy llorando al Señor, Señor, pero dame la respuesta. Si tú siempre me dices
Cuando alguien tiene un problema, tú me lo dices y yo voy y les digo, ¿por qué cuando yo te estoy pidiendo esto no me lo dices a mí? Porque él no es mi títere, hermano. Amén. Señor, amén. Él fue y habló a 2 hermanos allá para darnos la respuesta a nosotros. Sí, amén. Él está con nosotros, hermano. Glorificado sea su nombre. Amén. Aleluya. Él está con nosotros. Sí, ¿Se acuerdan la vez pasada que les dije que no les podía decir? Pero ahora sí, cuando yo miré que el Señor le da la advertencia al hermano que venga para acá, le dije a mi esposa, yo les tengo que decir a los hermanos mañana. Amén. ¿Por qué? No para que lo divulguemos a todo el mundo, no, pero para que nos pongamos a orar, hermano. Orar, porque ¿sabe qué? Esa es la base de esto, hermano. Para tener un avivamiento grande. Amén. Amén. Dios va a quebrar todo, hermano, todo. Él va a añadir todos los que necesitan ser añadidos, hermano. Él nos va a hacer crecer. Sí, amén. Amén. Sí, amén. Amén. Él nos va a hacer crecer y crecer y crecer. Y como yo les he dicho del principio, a lo mejor me malentienden. Si mañana Él dice, ¿sabes qué? Tú ya no vas a ser el pastor aquí, va a ser el hermano Jesús. Hey, Amén. bendito sea su nombre. Amén. Si Él dice, va a ser fulano de tal el pastor, bendito sea su nombre. Amén. Amén. Sí, Señor. Amén. Hermano, yo no estoy aquí, no creo que estoy aquí porque digan, sí, pues hermano, no, Señor. Si Él me dice, ¿sabes qué? Mañana tienes que ir ahí a ayudar a otra gente en otra parte. Hermano, bendito sea su nombre. Amén. Con risa o con lágrimas, porque dice la palabra, irá llorando. Amén. Ah, Amén. el que Amén. lleva la bendita semilla. Eso es nuestro trabajo, hermanos. El mundo no nos entiende. Las iglesias no nos entienden. Así es. Ni mi esposa me entiende a veces, hermano. Pero bendito sea el nombre del Señor. Amén. Yo le decía a mi esposa y le decía al hermano Philly, los regañé varias veces, ¿se acuerdan? Les dije, no me anden invitando a nadie más de las otras iglesias. No los inviten. ¿Por qué, hermano? Porque yo quiero que sea Dios el que mueva todo esto. Si invite a un borracho, hermano. Invite a alguien que no conozca al Señor. Invite a alguien que se alejó de la iglesia. Sí, invítelos. Pero si alguien está ahí en su iglesia, déjenlo. Amén. Que Dios tome cuidado de ellos. Amén. Pero si alguien está afuera, hermano, a esos tráiganlos. Si alguien usted mira que se anda desbalanceando, mi hermano, ven, mira, a lo mejor acá te podemos ayudar. Pero si alguien está firme en su lugar, y quédate, hermano, no te muevas. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Ungir al lugar santísimo, hermanos. Imagínense. Qué maravilla, hermanos. Qué maravilla. Yo le he pedido ayuda a los hermanos que conozco y que ellos dicen, venga a predicarme, hermano, ¿sabes? Pero digo, pues cuando ustedes venir a predicar a mí. Pero no han podido venir, varios hermanos me han dicho, hermano, queremos ir y no han podido, pero bueno, gloria a Dios, hermano. Vamos a orar, hermanos, un canto solamente, hermano, y así estamos despedidos. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. Gloria a Yo Dios. soy libre de esta carne que tenía, hermano. Vamos a orar. Cuando el Señor lo levante, póngase a orar, hermano. Para que hagamos un avivamiento. Si dice, se me fue el sueño, no sé qué pasó. No, es el Señor que está diciendo, pide un avivamiento. Pide un avivamiento. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias porque, Señor, pudimos ver, Señor, que ese tercer templo un día va a ser levantado. Padre, ya estamos en el tercer milenio, el tercer día, Señor. Tú vas a regresar por tu iglesia, te la vas a llevar, Señor, a la gloria, Padre, a las cenas de las bodas del Cordero, Señor. Padre, pero después de estos 3 años y medio vamos a regresar aquí, Señor. Padre Santo, y vamos a reinar contigo por 1000 años, Señor. Padre bendito, ayúdanos a estar preparados y listos, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, bendice a cada una de mis hermanas, Señor. Padre, llénanos de ese Espíritu Santo glorioso. Danos de ese amor, Padre, de ese fuego santo, Padre, que podamos amar a todos nuestros hermanos, Señor. Padre bendito, ayúdanos a hablarle al pecador, Señor, al que no te conoce, Señor, al que está lejos de ti, Padre, al que se alejó de la iglesia, Señor. Ayúdanos a hablarles y traerlos a tus pies, Señor. Padre, bendice a todas las iglesias de nuestro alrededor, Señor. Padre, nuestras iglesias hermanas, Señor, que claman creer este mensaje también, bendice
bendícelas de una manera especial, Padre. Señor, bendito cada uno de tus hijos, Señor. Padre, este lugar lo ponemos en tus manos, Señor. Padre, bendice también los servicios que va a llevar nuestro hermano Sotelo, Señor. Padre, que tu Espíritu Santo sea con cada uno de tus hijos, Padre. Señor, y tú te reveles de una gran manera, Señor. Padre, bendito y fuego, Padre. Venga, Señor. Padre, y también nosotros, Señor, no podamos, Señor, funcionar en este lugar, Señor, sino que caigamos postrados, Señor. Padre, debido a esa gloria, Padre, bendita, Señor. Gracias por todo, Señor. Estamos esperando ese gran avivamiento que tú prometiste, Señor. Padre bendito, ayúdanos a alistar, Padre, nuestras lámparas, a limpiar nuestras lámparas, Señor, a cortar, Padre, lo que está quemado, Señor. Padre, que ese fuego arda, Señor, con ese aceite fresco, Padre, porque lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén, Señor. Gloria al Señor. Bendito sea su nombre, Padre. Amén.